Os damos la bienvenida a una nueva edición del programa Inmersión Talento del Club Cámara Zaragoza. Volvemos a las instalaciones del Acuario de Zaragoza gracias a la cortesía del Grupo Parque, que nos vuelve a acoger en un sitio pues inmejorable para sumergirnos en lo que nos gusta, en hablar de talento y de personas. Hoy nos va a sorprender seguramente los contenidos que hemos elegido, porque vamos a hablar de Data Centric, vamos a hablar de innovación, de ingeniería genética, de un montón de cosas que no nos harían sospechar que vamos a hablar con Grupo Pastores, de la mano de Antonio Aparicio. Buenos días. Muchas gracias, Quique, muchas gracias, Cámara, por invitarnos a compartir la experiencia cooperativa de Pastores. Va a ser sorprendente, ¿a que sí? Esta grabación, porque cuando la preparábamos, Antonio, y te lo agradezco muchísimo, salían muchos datos que queremos compartir para hablar de la organización, del sector, de algo que aparentemente es tradicional y que tú nos vas a convencer de que no tanto. Me acuerdo que te decían, Pastores, ya sabes que somos 800 ganaderos repartidos por todo Aragón, y el ganadero, como conocéis al pastor de ovejas, ya queda muy lejos, porque ahora son un tercio ingenieros, un tercio economistas, un tercio biólogos y medioambientalistas. Es decir, deben conocer y tener un conocimiento, un know-how de su trabajo para darle la vuelta a ese sector, siendo tradicional, pero con las innovaciones que espero poder compartir contigo hoy. Os decía que nos iba a sorprender. Antonio Aparicio, eres el director de Recursos Humanos y de Responsabilidad Social Corporativa de Grupo Pastores, aunque el término de director no te acaba de gustar. Bueno, somos una empresa que tenemos el lema que el organigrama entra cuando falla todo lo demás, y que nos basamos en que cada uno sabe de su puesto de trabajo. Cada uno es propietario de su puesto de trabajo y de lo que más sabe. Por lo tanto, me gusta mucho más facilitador, dinamizador, y creo que todo el equipo de Pastores pues buscamos un poco eso, llegar todos a nuestra misión, que es mejorar la rentabilidad y calidad de vida del ganadero, es decir, que trabaje mejor, que viva mejor y se quiera quedar en el medio rural, y que además sea un oficio rentable y digno. Si tuvieras aquí a Hugo, a tu pequeño de 4 años, a tu hijo, y que te preguntara, papá, ¿tú en qué trabajas? ¿Cómo lo definirías? Pues ayudo al medio rural, ayudo a Aragón y acompaño a las personas a conseguir hacer un mundo mejor. Y la verdad es que, te lo decía antes de la entrevista, estoy muy orgulloso y con mucha pasión de la empresa en la que estoy, porque podemos hacer eso. Hacemos que los pueblos tengan vida, que un tipo de ganadería como el ovino y la sostenibilidad continúe, que es una de las cosas creo más tradicionales que podemos tener aquí en nuestra tierra de Aragón, y luego fomentar que las personas en su trabajo estén felices, estén contentas, se puedan desarrollar. No sé, un apasionado de mi trabajo. Que bueno, eres un profesional de los recursos humanos, de libro, diplomado en relaciones laborales, luego licenciado en ayúdame. Ciencias del trabajo. Ciencias del trabajo, gracias. Con un montón de másteres, no nos da para hablar de toda la formación que has recibido. ¿Tú crees en la formación y en el crecimiento de las personas? Ahora, hay una frase de Toffler que es: el analfabeto del futuro será aquel que no sepa reinventarse de manera constante. Los conocimientos que adquirí hace 10 años, dentro de 10, pues serán un bagaje que tengamos, pero igual lo que antes tenía que saber la gente inglés para encontrar un trabajo, pues en 5 años igual es programar. Y todos tenemos que saber programar. No sabemos qué nos espera, y creo que soy una persona que me adapto, que fluyo y que me gusta mucho aprender. Es parte, y además mi trabajo me lo permite. Muy bien, pues vamos a meternos, vamos a sumergirnos en la organización, pero antes, ayúdanos, háblanos del sector. ¿Cómo es el negocio? ¿En dónde os movéis? ¿Las cifras que manejas? Nuestro sector es el ovino, las ovejas. Un poco en cifras, yo creo que la más que se queda a la gente es cuando vas con un coche por Aragón o dando un paseo, 2 de cada 3 ovejas que veas están relacionadas al Grupo Pastores. Somos un sector en caída, cada vez hay menos ovejas. Muchas veces se habla que el lince está en peligro de extinción, el ganadero de ovino está en peligro de extinción. Para que os hagáis una idea, en 10 años hay un 50% menos de ovejas en España. Eso es un gran problema, cada vez. ¿Por qué? Porque es un oficio tradicional, es ganadería extensiva. Las ovejas salen a pastar, están en el campo, por lo tanto las tengo que cuidar, dónde las llevo a comer. No es algo más intensivo en una granja, es un trabajo muy distinto, muy tradicional, pero a la vez que hay que innovar y producir un cambio, que es lo que estamos haciendo en la cooperativa. Facturamos 53 millones de euros, porque nuestro lema es del campo a la mesa. Es decir, esto lo crearon 23 ganaderos que tenían el problema aquí, que imagínate que yo soy un ganadero, quiero vender las ovejas, pero no sé hacerlo. Te las vendo a ti, que eres el camionero. ¿Y tú cuánto dinero te quedas, Quique, por eso? Hombre, algún margen tengo que llevar. Una comisión del 20. Pero luego había un tratante de corderos,
no se podía comercializar, porque comercializabas cuando quería vender el vendedor. Entonces dijeron, oye, si ponemos un teléfono, un local y compramos un camión y un comercial, y así empezó la cooperativa hace 40 años, pero cada vez surgían más necesidades. Es lo que en las escuelas de negocios se habla de integración vertical. Creo que somos un ejemplo de ello. Venía un veterinario y el veterinario no tenía una especialización en ovino cuando salen de la carrera, sabían más de porcino, de pequeño animal. Oye, si contratamos un veterinario, me refiero 40 años atrás, y lo formamos especialista en ovino, pues fue creciendo y ahora tenemos una plantilla de 30 veterinarios y veterinarias por todo Aragón. De manera permanente. Acompañando a los ganaderos de manera permanente. El pienso igual, pues cuando tienes que completar la alimentación animal se hacía para las ovejas de Escocia o de Andalucía, que es una raza totalmente distinta a las autóctonas de aquí. Oye, si lo hacemos a medida nosotros, y fuimos creciendo y del campo a la mesa. Ahora vendemos seguros cuando necesita un ganadero, hacemos asesoría en genética, hasta damos gestión técnico-económica, es decir, les acompañamos a hacer un cuadro de mando como podemos tener en Picolín o en Pastores, pues que el ganadero sepa absolutamente todos sus datos para poder tomar decisiones basadas en el dato. Y eso es un poco nuestro lema del campo a la mesa. Una de las amenazas principales, decías, que es, ya no, si te he entendido bien, no es tanto un problema de demanda del producto final, sino de producción, ¿no? De personas que se quieran encargar de esta tarea. Es un tema de producción, es decir, quiero vivir en el campo esclavo de sol a sol, porque tenemos un estatuto de los trabajadores, pero el pastor muchas veces lo olvida, porque la ganadería es suya, yo soy autónomo, este chiste que hacen muchas veces tan malo de que el autónomo no se coge bajas nunca, pues un ganadero todavía menos, porque no sabes cuándo te va a parir una oveja, hay que subir, semana. Es el 24/7, pues o rompemos con ese modelo o no habrá, y que no haya es que se queden los pueblos vacíos. Mira, un dato es, de los 400 pueblos que estamos, más de 250 entre semana se quedarían vacíos si no estuviera el pastor. Hay una despoblación tremenda en Aragón. Sostenemos el territorio, pero para eso hay que hacer un trabajo digno basado en que pueda tener una persona contratada y poder tener un fin de semana. También tienen derecho a tener un fin de semana. Ya te contaré luego a lo largo de la entrevista qué estamos haciendo también desde la cooperativa para generar esos servicios a nuestros socios y socias, que la mujer se integre de una manera inclusiva en la explotación, porque la mujer lleva en la sombra años y años muchas veces en las explotaciones ganaderas, y la cooperativa ahora estamos acompañando en el paso de que se dé alta en seguridad social, que puedan tener un rebaño más grande, que se integre. Porque tareas hacen, claramente. Tareas hacían. Te contaba, preparando un poco esto, hacíamos jornadas de formación por los pueblos, invitábamos, oiga, usted trabaja en la explotación ganadera con las mujeres de... No, esto es el trabajo de mi marido. Qué curioso. Dice, ¿y usted qué hace? No, yo llevo la PAC, hablo con la veterinaria, llevo la genética, llevo las cuentas. Digo, bueno, pues usted es la gerente, no es la... Pero el caso es que muchas veces esas mujeres ni están dadas en seguridad social, ni tienen ni su autorreconocimiento ni el reconocimiento social que merecen. Y ahora pues estamos dando mucha vuelta a todo este tema. El Gobierno de Aragón ha creado las sociedades de titularidad compartida y estamos, creo que, revolucionando un poquito el sector en esto, y es el futuro, porque sin mujeres en el medio rural, sin tecnología en el medio rural, es decir, hacer como lo hacían hace 20 años, no tiene futuro. Sí que tenemos que seguir ese extensivo, esa tradicionalidad de sacar las ovejas a pastar y que luego sea ese ternasco de Aragón tan bueno que nos comemos, pero para eso hay que acompañarlo de profesionalizar. Es decir, te lo pregunto a la vez, Quique, ¿Picolín podríais trabajar y ser rentables como hace 30 años? Fíjate. Pues sería inviable, es decir, valdría un colchón ahora 7.000 euros. Pues esto lo tienen que hacer también los ganaderos y lo estamos haciendo. Un dato es que hay mucho menos descenso de cabaña los socios cooperativistas que aquel que está sin el paraguas, sin el apoyo de una cooperativa, que al final somos un grupo de ganaderos y ganaderas, ahora 800, que nos apoyamos entre sí para todo lo que necesitamos, desde un seguro. Porque ahora tú y yo llamamos a un seguro para quejarnos, nos harán caso, pero si llamamos 2/3 de las ovejas de Aragón, igual nos escuchan un poquito más. Es verdad que sí. Un sector tradicional, estás comentando, pero lleno de innovación. Me comentabas el otro día, hay un montón de proyectos de innovación que tenéis en marcha. De todo, desde recursos humanos, que trabajamos mucho, como te decía, el tema de comunicación emocional, el tema de coaching, es decir, la emoción, la gestión de las emociones es mucho más difícil de trabajar que el conocimiento. El conocimiento es mucho más fácil y además ahora está en Google, es decir, es algo muy cercano. Pero el saber gestionar la emoción, saber entender que tu cliente no es un cliente, sino es un compañero de viaje al que le tienes que hacer vender más y le puedes apoyar. Y al ganadero lo mismo, por ejemplo, innovaciones en genética. Nos dimos cuenta, oye, ¿por qué hay ovejas que paren dobles
y no triple. ¿Y esto qué es? Pues después de investigar mucho con Universidad de Zaragoza, hacer varios proyectos de innovación europea, no es que hay un gen que portan las madres que hace que tenga el doble de prolificidad, es decir, el doble de nacimientos, pues es tener un árbol que da el doble de frutos. Bueno, pues eso hay que acompañar al ganadero a que lo instale, higiene. Ahora ves, por ejemplo, una granja ganadera, podríamos comer la comida de hoy, la podríamos tener perfectamente. ¿Por qué? Porque la higiene, igual que en los hospitales, pues una explotación ganadera tiene que ser eso, la trazabilidad del producto, que sepamos qué comemos, de dónde lo comemos, la alimentación, todo. Bueno, un principal cambio, te comentaba, nuestras veterinarias y veterinarios, que yo creo que es un gran orgullo para la empresa, antes eran veterinarios y ahora son asesores, porque igual que nuestros médicos y médicas antes nos curaban la enfermedad, y ahora lo que hacen es acompañarnos para que no enfermemos. Pues en el sector también, eso es una de las grandes innovaciones que estamos haciendo, el acompañar, en prevenir y en saber hacer, tanto en la gestión de los rebaños como en la propia gestión de las patologías o de la alimentación animal, pues poder tener estos grandes cambios. ¿Tenéis una estructura ya de unas 160 personas, puede ser? Sí, hoy estamos 230 personas, de normal somos 170, pero a las ovejas también hay que cortarles el pelo, hay que esquilarlas en verano y con estos calores, y es un servicio que es muy difícil de cubrir, porque es un oficio muy artesanal, muy cíclico, porque son 3 meses al año. Bueno, pues la cooperativa hace cursos de formación, viaja fuera a contratar gente para darle ese servicio al ganadero tan necesario por el propio bienestar del animal. Y bueno, pues ahí durante 3 meses somos 60 personas más en la familia de pastores, pero bueno, de normal sí, 160, 170. Con perfiles muy diferentes, me estás hablando de personas muy de gestión, diferentes, personas muy técnicas. Si hablamos de diversidad, ¿cómo se gestiona? 13 nacionalidades distintas, Caray. más o menos 44 años, y luego perfiles pues desde veterinarios y doctores, reparto, pero un repartidor de cuando lleva la carne al carnicero que lo sabe mimar, lo sabe cuidar, sabe escuchar la necesidad del cliente. Una gran sala, por ejemplo, casi todas las grandes superficies y hostelería, grandes superficies a nivel nacional y hostelería del Valle del Ebro, tenemos una gran sala de producción, que hacemos esas bandejas que veis en los supermercados, tan ricas de Ternasco de Aragón, que para que os hagáis una idea, de un cordero hacemos 280 referencias distintas. ¿Cómo es posible? Pues porque hay barrios que hay más singles y tú no, si soy soltero no me quiero llevar 3 kilos de carne a casa. O tipo de regiones o de autonomías que prefieren un producto diferente, pues hay que adaptarse al cliente. O incluso pues ahora un cordero más pesado, creo de una manera especial, hacemos que en hoteles 5 estrellas Michelin, 5 estrellas o Michelin, a nivel internacional tenemos el acné ibérico, que es una carne que estamos compitiendo con el buey de Kobe. Criada con mimo, con unos aceites esenciales, bueno, de una manera que hace pues una gran carne, ya te digo, para grandes restaurantes, y por lo tanto hay que adaptarse, porque igual que en la diversidad de plantilla, pues hay diversidad de clientes y nos tenemos que adaptar. La plantilla, pues ya te decía, al hacer integración vertical, hablo de pastores yo creo que solo veis el ganadero o la carne cuando la ponemos en el plato, pero hacemos todo el camino. Entonces, fábricas de suministros ganaderos, correduría de seguros, equipo comercial, todo el transporte, todo el tema de bienestar animal, nuestro equipo de I+D, el marketing, que ahora esta semana estamos, creo, de moda con el tema de la carne rosa, que es muy importante también. Bueno, pues un gran equipo que al final hace que el ganadero tenga mejor calidad de vida y mejor rentabilidad, que al final todos trabajamos para eso. Hemos visto amenazas en el sector, cómo va evolucionando, pero tú que eres un tío positivo y lo irradias, ¿no? También ves oportunidades. ¿Cuáles? Tenemos una ventaja. Yo creo que al final la resiliencia te la genera el entorno en el que vives. El entorno influye mucho en este tipo de salidas. Nosotros llevamos 40 años en crisis. Es decir, el sector agrario, dices, ahora te ha venido una crisis, el COVID, bueno, pues no te voy a decir que estamos preparados, pero sí, porque como ya sabíamos que podía pasar, diversificas en muchos mercados. Para nosotros la amenaza es una oportunidad y el caerse es aprender del error. Te podría decir que la mejor herramienta que tenemos en Grupo Pastores es el error, pero si solo te lo permites una vez y de ese error sacas un gran aprendizaje. Los proyectos de innovación, casi todas las grandes innovaciones vienen de una necesidad y de un error, y es un poco el leitmotiv. El sector, pues claro que está tocado. Lo bueno es que la sostenibilidad, darse cuenta la sociedad
que necesitamos alimentarnos y que necesitamos tener una comida sostenible, pues la ganadería extensiva ahí está muy posicionada. Pues una ganadería que pasta, con bienestar animal. Nosotros estamos certificados como bienestar animal, fuimos pioneros. Bueno, pues creo que ahí estamos bien posicionados. Y cada problema, como en nuestro ADN está, oye, ¿qué aprendemos de este problema? Pues nos ayuda mucho. En personal pasa igual. Ahora casi hablamos el equipo que pagamos comidas al que nos ayuda a encontrar personal en el medio rural, porque hay un grave problema de desempleo en el medio rural. En el medio rural hay mucho empleo, muchísimo. Es decir, si alguien quiere trabajar en Egea, en Jaca, en cualquier sitio, encontrará trabajo fácil. Pero bueno, también tenemos que atraer el talento al medio rural y bueno, también estamos trabajando mucho en eso. Yo creo que los recursos humanos en pastores y la gestión del talento radica ahí, en dar una oferta atractiva para la gente para que quiera compartir este sector, que a veces es un gran desconocido, pero bueno, lo de siempre. ¿Problema? Pues una oportunidad de mejorar y de verlo. Qué bueno. Tenemos un problema de rentabilidad en las ovejas. Oye, pues puede haber partos dobles. Oye, pues podemos mejorar la gestión, podemos... Bueno, lo ves, tenemos un problema de déficit de personal, oye, pues vamos a hacer un curso de esquiladores. Me acuerdo con INAEM que bromeábamos que hace 2 años fuimos el mayor empleador en mayo, pues hicimos un curso y contratamos a 52 personas para trabajar de esquiladores, cuando había una plena crisis de desempleo en España. Bueno, pues es manera de ver un déficit y transformarlo en una oportunidad. Qué bueno. Terminamos ya, danos alguna pista. ¿Cómo estás gestionando a las personas, ¿no? Creo que trabajáis mucho en el concepto de autorresponsabilizarse, ¿no? La autonomía, el empowerment que llamamos, el cooperativismo. Es decir, el cooperativismo es un proyecto que es mío, del que soy propietario en los ganaderos, y esa misma idea la transmitimos a nuestras trabajadoras y nuestros trabajadores. Es decir, que sientan propiedad del proceso, que al final son los especialistas. Yo puedo ser director de recursos humanos, pero es que la persona que lleva nóminas o que lleva prevención sabrá más que yo de esto o está más en el día a día. Igual que un comercial, pues posiblemente el comercial que está día a día con el cliente sabrá más que el director comercial de ciertas cosas. Pues esa propiedad de proceso, sentir que contribuyes a la visión de la cooperativa y a dónde queremos llevar, saber en todo momento dónde quiere estar la cooperativa, que es ser un referente del sector en sostenibilidad. Pues oye, ¿y tú qué has hecho como trabajador para conseguir esto? Es una pregunta que nos hacemos de manera diaria en la cooperativa y que ayuda mucho. Y que luego creo que es una gran ventaja. Cuando hacemos las encuestas de talento en la cooperativa, el mayor compromiso que se da es esa autonomía y ese sentido de pertenencia y de propiedad que hace muy potente al talento de pastores, porque si tú luchas por algo que crees que es tuyo, es decir, siempre... teníamos un director que decía, siempre manchas menos en casa que en el bar, porque la casa es tuya. Pues ese sentimiento de que es mi casa y es mi puesto de trabajo y yo entiendo de él, hace que la gente brille. Y es algo muy bonito en el talento. Qué bueno, el talento es la clave, por lo tanto, en la gestión en Grupo Pastores. Antonio, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu pasión, por lo que compartes, por lo que vives. Muchas gracias, Quique. Y seguimos en contacto. Muchas gracias.